algunos datos. Luego estos datos pueden variar, esta numeralia puede variar, pero más o menos para dimensionar de lo que estamos hablando. A escala diaria se cometen más de 400.000 delitos cibernéticos en promedio. Se registran más de 100 ciberataques cada 39 segundos, según la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. La Conducef ha reportado 3.3 millones de reclamaciones por fraude en el primer semestre del 2025. Esto refleja la gravedad, ¿no? La amenaza de lo que está ocurriendo con la ciberdelincuencia. El otro día les decía yo que ya no son hackers aislados, que ahora son hasta modelos de negocios, son hasta empresas que se dedican a lanzarte estos software malignos, maliciosos, que te roban la información, que te bloquean tus procesos. Y yo les decía el otro día, ¿qué tan preparados estamos para un ataque de ciberseguridad en las empresas, para reaccionar a una crisis? El otro día platicábamos que vienen las compras en línea, que han crecido muchísimo en México, y qué tanto tenemos la información y el conocimiento de cómo comprar seguro en línea. Es que hemos invitado a Pablo Corona, consejero de la Alianza México Ciberseguro, a quien me da mucho gusto por recibirlo en W Radio Bajío, a través de Global Media para toda esta región del país. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Oye, querido Pablo, híjole, cifras de terror ahora que ha pasado el Halloween, ¿no? De miedo. Sigue creciendo el ciberdelito, la gente seguimos siendo presa relativamente fácil del ciberdelito. A ver, ¿con qué empezamos, Pablo? ¿Con qué primera reflexión podríamos compartirle a la audiencia sobre lo que está ocurriendo en México en esto de la ciberseguridad? Creo que la primera reflexión, y ya la hacías apuntando algunos números, pues que todo el tiempo estamos siendo víctimas de ataques constantes, y ataques que parecieron a veces no tan sofisticados. Ya no es un atacante sea un hacker dedicado a saber programación o redes o infraestructuras. En realidad son modelos de negocio completos. Tú puedes contratar a alguien para que robe información de identidad, para después utilizarla para fraudes. Puedes contactar a alguien para que entre a cuentas de correo, para que encuentre información privilegiada. Entonces, al final es un modelo de negocio que esos delincuentes han logrado hacer y capitalizar de distintas maneras. Y por lo tanto, tener acciones muy concretas y atentas de nuestra parte, pues puede ayudar a solventar la mayoría de los problemas. Okay. Antes de ir a las acciones concretas, quisiera que nos platicaras. A ver, Pablo, veamos el asunto en el orden empresarial primero, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo está el tema en las empresas mexicanas, en las micros, en las pequeñas, en las medianas. Quizá las grandes tienen una capacidad más robusta de sistemas de información, de protección, en fin. Pero a ver, en el sector empresarial, tú que eres un experto, es Pablo Corona, consejero de la Alianza México Ciberseguro. A ver, ¿cómo estamos en México en el tema empresarial? ¿Preparados con tecnología, con información, con capacitación? Porque luego siempre el eslabón más sencillo, más débil es el ser humano, ¿no? Es el hombre. A ver, ¿cómo ves el tema empresarial en este asunto de la protección para combatir la seguridad y los delitos en línea, Pablo? En el último estudio que hicimos en la Asociación de Internet, Sí. en un estudio de ciberseguridad enfocado solamente a las empresas, vimos que más del 90%, el 92% de las empresas dijeron estamos preparadas ante un ciberataque. Entonces, tenemos una sensación de seguridad, pero yo diría una falsa sensación, y ahorita te explico por qué. La siguiente pregunta que les hicimos es, ¿qué cosas tienen como preparación para ese ciberataque? Y hablamos de medidas de seguridad básicas, ni siquiera cosas muy sofisticadas. Por ejemplo, que tuvieran campañas para identificar correos electrónicos maliciosos, que tuvieran mecanismos para monitorear las acciones maliciosas dentro de su red, que tuvieran políticas para reforzar la autenticación de los usuarios a través de doble factor de autenticación, que es una de las medidas más fáciles, comunes
y seguras que existen actualmente. Y una vez que ya les preguntamos a ese 92% que decían que se sienten seguros, Claro. solamente el 25% de las empresas, el 25%, contaba con medidas básicas de seguridad. Entonces, en realidad, seguramente pasa así en todas, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Tenemos una falsa sensación de seguridad Claro. con distintos elementos que nos hacen pensar que estamos seguros. Por ejemplo, que la máquina tenga un antivirus. Era uno de los factores que las empresas nos decían, nos hace saber que estamos seguros. Pero hoy la mayoría del malware, el software malicioso, no opera como un virus, más bien trata de hacerse ver y parecer un software legítimo o estar incluido en el software legítimo. De tal manera que solamente contar con un software anti-malware o antivirus no siempre es suficiente y vivimos la mayoría de las empresas con esta falsa sensación de seguridad. Hablando del tema del eslabón más débil que ya decías, también hacemos encuestas sobre qué tan útiles y eficaces eran las acciones que estaban tomando para enseñar a su gente a identificar un correo electrónico en mención. De tal manera que hicimos simulaciones de phishing y en más del 85% de los casos la gente cayó en correos no sofisticados, o sea, en correos más o menos sencillos, y arriba del 95% cayeron ya en correos que eran un poco más sofisticados, que le llaman spear phishing, o sea, teniendo un poco más de información de gente y armando un correo que le haga sentir a esta persona con algo de informaciones de su trabajo, de dónde vive, de los hábitos que tiene, tal vez usando información que ya publicó en redes sociales y en un promedio, usando un correo de cualquier medida. La mayoría de las personas cambiaron, pero casi cerca del 100%. Entonces, como decía, vivimos en esta falsa sensación de seguridad con medidas que, si bien podrían ser interesantes, no siempre son suficientes. Ahí está, entonces como hay una vulnerabilidad muy alta en las empresas mexicanas para poder tener los elementos, el contenido técnico, tecnológico, el conocimiento técnico de los que ejecutan estos procesos para poder identificar y para poder contener y para poder frenar un virtual ataque, un ciberataque a sus sistemas de información, que se apoderan de su información, que se apoderan de sus procesos. Y bueno, ya pensar que tienen un plan de acción, querido Pablo, me parece que también sería, el otro día yo leía un artículo muy interesante sobre, primero que es un tema que no se le debe dejar solamente al área de informática, ¿no? Porque piensan que es un tema, pues eso que lo vean los de sistemas, es un tema que tiene que estar al más alto nivel directivo de la empresa que sea, del tamaño que sea, porque además hay que tener pues un plan de acción, si te ocurre. ¿Qué hacer? ¿En cuánto tiempo lo podría resolver? ¿Cuánto dinero te podría costar? ¿Cómo podrías seguir tus operaciones en caso de ser víctima de un ciberataque? O si el ciberataque te va completamente a paralizar y hasta a desaparecer. O sea, así de grave pueden ser las cosas, Pablo. Totalmente de acuerdo. De hecho, hablabas esto de no dejarlo solo en manos del centro de nada de sistema. Y el ejemplo a mí me gusta compararlo con situaciones del mundo real, que somos diplomáticos. Estamos más acostumbrados a vivirlas, a entenderlas y a controlarlas. No es como pensar que la seguridad de nuestros documentos en la oficina está a cargo del vigilante en la puerta. Ahora, en nuestra oficina seguramente alguien ya, el área de servicios generales o alguien encargado, hizo gavetas, cajones, lugares para guardar información. Pero si no somos nosotros los que en la oficina guardamos la información sensible, no dejamos documentos a la vista que puedan ser mal utilizados, y no tomamos las medidas de la información que sabemos que está mal en el mundo físico, que pudiera ser accedida por alguien más, pues va a ser vulnerable. De esa misma manera, el que hacen las herramientas de parte de una área defensiva no es suficiente. Ahora hay que aplicarlas nosotros y establecer acciones que nos ayuden a ser parte de esas barreras de seguridad, no solamente para el área.
Muy bien. Oye, Pablo, vamos ahora al lado de los ciudadanos. También la gente cada vez utilizamos más medios digitales para hacer nuestras compras. Ahora ha crecido mucho en México y ha venido creciendo las compras digitales. Viene una temporada de altas compras, el Buen Fin, la Navidad. A ver, Pablo, ¿qué recomendaciones? Porque luego, si las empresas te dicen de entrada que el 92% están preparadas, pero ya cuando escudriña su nivel de preparación cae a un 25%, las empresas que tienen una área quizá o alguien dedicado a eso quizá, imagínate un usuario como yo, como muchos que nos escuchan ahora mismo en W Radio y en la multiplataforma de Global Media, híjole, estamos realmente con el conocimiento y con la preparación para esto. ¿Cómo ves esa parte? ¿Qué informaciones tienen, Pablo? También hicimos un estudio de ciberseguridad para personas, tanto usuarios comunes y en particular para madres y padres de familia, para identificar la ciberseguridad de los menores, niñas, niños y adolescentes. Y encontramos varios temas fuertes. Arriba del 80% de la gente sabe que fue víctima de intentos de ataque, de intentos de suplantación de identidad principalmente, ligados a fraudes financieros, a robo de información o a secuestro de información, en esto que se llama ransom, que básicamente es un software malicioso que lo que busca es entrar al equipo, cifrar la información, o sea, encriptarla con una llave que solo el delincuente tiene y después pedir un rescate por ello. Entonces, la mayoría de los ataques están ligados a esto. Hemos diseñado una serie de medidas para recomendarle a las organizaciones y a las personas que puedan elevar su nivel de seguridad con elementos que no sean complicados y costosos, sino que establezcan tener una seguridad, déjame llamarle decente y adecuada a la mayoría de los ataques. Sí, pero aquí. Hola. Sí. Pablo, ¿me escuchas? No sé si se cortó, ¿me escuchas? Sí, sí, adelante, Pablo. Entonces, si quieres te platico un poco sobre esto. Y básicamente es reglas parecidas a las que vivimos en el mundo físico. Ajá. Si la audiencia nos pusiera a decir al unísono, ¿qué contestarían? Y alguien habla a su teléfono y le dice buenas tardes, ¿con quién? A todos de niños nos dijeron con quién desea hablar. Todos diríamos casi lo mismo. Te enseñaron desde niños a desconfiar quién está del otro lado. Eso mismo deberíamos hacerlo en Internet. Del otro lado de una llamada telefónica no sabemos quién está, pues tampoco del otro lado de una página web, de una aplicación, de un sitio. Entonces, cerciorarnos que la contraparte es con quien queremos estar hablando y no hay algo suficientemente urgente como para que tenga que atenderse en ese segundo. Si te hablan de un banco, si te habla un familiar, si te habla un amigo diciendo que tiene una emergencia, que le urge dinero o que hay un depósito pendiente en tu cuenta y que si no vas a perder dinero, démonos una pausa, tomemos unos segundos, colguemos la llamada y si eso es relevante, nosotros podremos comunicarnos con esa persona, con el banco, con la institución y corroborar si eso es real. Pero segunda regla es, si es demasiado bueno para ser verdad, seguramente es un fraude. Si algo cuesta 100 pesos y nos lo están vendiendo en 10, seguramente es porque es un fraude. Si alguien nos está regalando algo que normalmente cuesta una gran cantidad de dinero, seguramente se trata de un fraude. Si voy a hacer un viaje que los boletos de avión costarían 40,000 pesos y alguien me lo está dando en 2,000 pesos, seguramente es un fraude. Claro. O si es un crédito que me ha costado trabajo encontrar a alguien que me preste dinero y alguien me dice yo te voy a prestar dinero, pero tienes que pagarme una cantidad inicial para ello, seguramente todo esto lo que asume demasiado bueno para ser verdad, seguramente es un fraude. Y con eso deberíamos quitarnos la mayoría de los problemas. Pero algo que hacemos en el mundo físico es cuando nos sentimos mal y vemos que algo está raro pero no entendemos qué hacer, consultamos a un médico. Entonces, si vemos algo similar en los sistemas, porque mi dispositivo se está comportando raro, porque hay aplicaciones que antes no tenía, porque están lento, o porque hay una oferta que tal vez creo que es una súper oportunidad y que no quiere dejar pasar, démonos un minuto otra vez, detengámonos y contactemos a nuestro especialista de confianza.
Seguramente todos tenemos a alguien más o menos cercano, y si no, acérquense a la Alianza México Financiera, a la Asociación de Internet, y podemos recomendarle a alguien que puedan tener cerca para, oye, este sitio es el sitio real, sobre todo con niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, que tal vez no son tan afectos y tan entendidos de los sistemas de información y de la tecnología, poder ayudarlos y ayudar a validar Ya. en un sitio real, sobre todo sitios de pagos, de trámites con el gobierno, de trámites para viajes, para reservaciones, buscar a alguien que sea nuestro consultor, nuestro médico, déjame llamarle digital de confianza, para identificar qué puede ser una mala práctica. Bueno, Y pues, más allá de ello, ya vienen temas, déjame llamarle técnicos, que son sencillos y que podrían eliminar la mayoría de las vulneraciones. Uno, damos respaldos de nuestra información. Seguramente todos tenemos forma de hacernos de alguna unidad portátil, de un disco duro, de un disco USB, y hacer respaldos frecuentes de la información, de tal manera que si algo sucede con los sistemas que son vulnerados, podamos recuperar. Dos, habilitemos el segundo factor de autenticación en todo lo que podamos. Y el segundo factor de autenticación, en México es fácil de explicarlo porque en los bancos lo usamos desde hace muchos años, estos generadores de números que llamamos token, lo que garantizan es que si alguien pudiera copiar y pegar o haber visto nuestra contraseña, no basta con saber nuestra contraseña, tiene que tener la posesión física del dispositivo que genera los números. Por lo tanto, habilitar el segundo factor de autenticación en todo lo que puedan, y eso se puede hacer para redes sociales, para el correo, claro, para servicios de mensajería, servicios empresariales, habilitarlo en todos. Y establecer el uso de un gestor de contraseñas. A la antigüita apuntarían sus contraseñas en una libreta, pero si las pierdes, ya no vas a tener contraseñas y además alguien más podría tenerlas. Y gestor de contraseñas, que hay aplicaciones dedicadas para esto, sirve para almacenarlas de manera segura con un doble factor de autenticación y con ello no perder nuestro control de las contraseñas. Además nos va a avisar si hay una vulneración en los sitios, de no repetir la misma contraseña en más de un sitio y de tener prácticas de uso sano de nuestras contraseñas. Y por último, mantener actualizados los dispositivos. Así como en el cuerpo humano buscamos mantener nuestro sistema inmune lo más reforzado posible y hacer prácticas sanas, a veces es una monserga y yo sé que es complicado que la máquina te dice voy a actualizar el sistema y tú quieres trabajar, pero el sistema tiene que ser actualizado, pero en realidad ese tiempo que le dedicáramos a la actualización, lo que va a suceder es que le estamos dedicando tiempo a fortalecer ese sistema, déjame llamarlo sistema inmune de nuestro dispositivo, porque la mayoría de los ataques, arriba del 99% de los ataques, se hacen con vulnerabilidades que ya eran conocidas, que ya tenían una corrección, pero que el usuario no aplicó el parche o la actualización del sistema que ya lo corrigió. Por lo tanto, mantener actualizados los dispositivos es otro punto importante, y como ya dije, ante la duda, consulte en la lista de confianza, consulte en el. Bueno, pues ahí están recomendaciones muy puntuales de qué hacer, cómo conducirse, cómo fortalecer nuestra seguridad digital. Es importantísimo, de pronto parecen, pues sí, una lata, pero primero no es tan complicada, segundo es un tema de hábito, hay que habituarnos a hacerlo y esto hay que pensar que nos va a proteger, que nos va a resguardar, que nos va a mantener más seguros, más a salvo, más protegidos de tanta ciberdelito que hay hoy día en las plataformas digitales. Mi querido Pablo, pues te agradezco mucho, es un tema muy interesante, yo lo mantengo en la agenda de forma permanente, así que espero poder contar con tu colaboración cuando tu agenda lo permita, para hablar con la gente de esto, para explicarle a la gente de esto, para hacer conciencia de por qué hay que ser muy cuidadosos también en nuestros movimientos digitales, porque siempre hay al acecho gente que nos quiere dañar y hay que protegernos de ello.